Capítulo 2. La anatomía de las emociones, parte 2. Comprender las emociones. De acuerdo con los hallazgos científicos, todos los pensamientos se archivan en el banco de la memoria de la mente, y el sistema de archivo se basa en los sentimientos asociados a sus gradaciones más finas. Gray y Laviolette, 1981. Se archivan de acuerdo con el tono de los sentimientos asociados y no como hechos. En consecuencia, existe una base científica para afirmar que la autoconciencia se incrementa mucho más a través de la observación de los sentimientos que de los pensamientos. Literalmente, miles de pensamientos pueden llegar a estar afectados por un solo sentimiento asociado. La comprensión de la emoción subyacente y su correcto manejo son, por lo tanto, más gratificantes y consumen menos tiempo que ocuparse de los pensamientos. Al principio, si uno no está familiarizado con el tema de los sentimientos, es aconsejable comenzar observándolos sin ninguna intención de hacer nada con ellos. De esta manera, se producirán algunas aclaraciones sobre la relación entre los sentimientos y los pensamientos. Cuando aumenta la familiaridad, puede haber un poco de experimentación. Por ejemplo, es posible atrapar algunas de las series de pensamientos que tienden a repetirse e identificar la sensación asociada. Entonces, se puede trabajar con la sensación, aceptando primero que está ahí, sin resistirse a ella ni condenarla. Después, se comienza a vaciar la energía de la sensación, dejándola ser lo que es hasta que se agote. Un poco más tarde, es posible contemplar los pensamientos anteriores y observar que su carácter ha cambiado. Si las sensaciones han quedado totalmente entregadas y liberadas, por lo general, los pensamientos asociados a ellas desaparecen por completo y son reemplazados por un pensamiento concluyente que resuelve el tema con rapidez. Por ejemplo, un hombre extravió su pasaporte poco antes de viajar a un país extranjero. A medida que la fecha de salida previa se acercaba, sentía cada vez más pánico. Su mente se aceleraba para pensar dónde podría haberse perdido el pasaporte. Lo buscó arriba y abajo. Intentó varios trucos mentales en vano. Se reprendía a sí mismo. ¿Cómo pude ser tan estúpido de perder el pasaporte? Ahora no tengo tiempo de conseguir otro. A medida que el fatídico día se acercaba, se enfrentó a un dilema real. Sin pasaporte no había viaje. Perder el viaje tendría muchas consecuencias negativas, ya que era tanto de negocios como de placer. Y se hubiera creado una situación difícil. Finalmente, se acordó de practicar la técnica de dejar ir. Se sentó y se preguntó: ¿cuál es el sentimiento básico que he estado ignorando? Para su sorpresa, el sentimiento básico que le vino fue el del sufrimiento. Asociaba el sufrimiento a no querer separarse de alguien a quien quería mucho. También tenía un miedo asociado a la pérdida de la relación o al menos a su debilitamiento debido a su ausencia. Al liberarse del dolor y el miedo asociado, de repente se sintió en paz con el asunto. También llegó a la conclusión de que si la relación no podía soportar una ausencia de 2 semanas, no valía mucho la pena, así que, en realidad, no estaba arriesgando nada. En cuanto se sintió en paz, recordó dónde estaba el pasaporte. De hecho,
estaba en un lugar tan obvio que solo el bloqueo inconsciente podía explicar que no lo hubiera recordado. Huelga decir que los miles de pensamientos acerca de la pérdida del pasaporte, el viaje fallido y las posibles consecuencias desaparecieron al instante. Su estado emocional pasó a ser de gratitud y felicidad en lugar de frustración. Dejar ir puede ser muy útil en situaciones de la vida cotidiana, pero su uso en las crisis vitales es crucial para la prevención y el alivio de una gran cantidad de sufrimiento. Por lo general, en una crisis vital, las emociones se desbordan. La crisis toca una de nuestras principales áreas de sentimientos suprimidos o reprimidos. En esta situación, el problema no consiste en identificar la emoción, sino en cómo gestionar el agobio. Gestión de las crisis emocionales. Debido a que este es un problema muy difícil para la mayoría de la gente, se requieren algunas pautas. Hay varias técnicas para ayudar a gestionar las crisis emocionales mucho más rápidamente y con un mejor resultado final, que dejar que se agoten solas. Recuerda que los mecanismos habituales que la mente consciente utiliza para manejar las emociones son la supresión o represión, la expresión y el escape. Estos son perjudiciales cuando se utilizan sin intención consciente. En un agobio, suele ser aconsejable utilizarlos, pero de manera consciente. El propósito de esta maniobra es reducir la enorme y abrumadora emoción para poder desarmarla y dejarla atrás punto por punto. Describimos este proceso más adelante. Así, en este caso, está bien desprenderse conscientemente de la mayor cantidad de emoción que podamos en el momento. La intensidad de la emoción se puede reducir al compartir el sentimiento con amigos o mentores. La mera expresión de la sensación reduce un poco su energía. En esta circunstancia, también conviene utilizar conscientemente los mecanismos de escape, como socializar para tomar distancia del dolor, jugar con el perro, ver la televisión, ir al cine, escuchar música, hacer el amor o cualquiera que sea nuestro hábito en esas circunstancias. Cuando la sensación se ha reducido de forma considerable, lo mejor es empezar a dejar ir los pequeños aspectos de la situación, en lugar de la totalidad de la misma y la emoción que la acompaña. Para ilustrar este punto, veamos el ejemplo de un hombre que pierde su trabajo en una empresa en la que lleva muchos años y se encuentra en una situación abrumadora y desesperada. Utilizando los 3 mecanismos descritos, es posible reducir algo de emotividad. Entonces puede ver alguna de las pequeñas trivialidades con respecto al trabajo. Por ejemplo, ¿podría dejar de querer almorzar donde siempre lo ha hecho con su colega del trabajo? ¿Podría dejar de querer aparcar su coche en la plaza que siempre usó en el pasado? ¿Podría dejar de querer subir en el mismo ascensor? ¿Podría soltar el apego a su escritorio? ¿Podría soltar el apego a su secretaria y su simpatía hacia él? ¿Podría soltar el apego a su ordenador? ¿Podría dejar de ver al mismo jefe todos los días? ¿Podría dejar de lado sus sentimientos de familiaridad con los ruidos de fondo de la oficina? El propósito de entregar estos aspectos menores de perder el trabajo, que pueden parecer triviales, es poner la mente en actitud de dejar ir. La actitud de dejar ir nos lleva al nivel del coraje, en el que los sentimientos negativos reconocidos y trabajados han perdido su carga. De pronto nos damos cuenta de que tenemos el coraje necesario para enfrentar la situación, reconocer nuestros sentimientos y hacer algo al respecto. A medida que entregamos las trivialidades, curiosamente, el suceso principal se vuelve menos opresivo. La causa de este fenómeno es que, cuando se utiliza el mecanismo de la entrega con una emoción, se entregan todas las emociones al mismo tiempo.
Es como si todas ellas tuvieran la misma energía subyacente, de modo que, al entregar las energías que van en una dirección, entregamos también las que parecen ir en la dirección opuesta. Esto es cuestión de tener la experiencia. Es necesario comprobarlo personalmente para creerlo. Después de utilizar los 4 métodos ya mencionados, supresión, expresión, escape y entrega de los pequeños aspectos, se hace evidente un quinto método. En realidad, cada emoción intensa es una combinación de varias emociones subsidiarias. Y es posible desarmar el complejo emocional total. Por ejemplo, inicialmente el hombre que ha perdido su empleo tiene un sentimiento de desesperación, pero a medida que comienza a entregar lo periférico y a medida que se reduce su sensación de agobio al utilizar conscientemente la fuga, la supresión y la expresión, se da cuenta de que también hay ira. Ve que la ira está asociada al orgullo. Hay una gran cantidad de ira en forma de resentimiento. Esto no la invalida. Se trata de ira expresada contra uno mismo. También está presente una cantidad considerable de temor. Ahora, estas emociones asociadas se pueden abordar directamente. Por ejemplo, puede empezar a soltar el temor a no encontrar otro trabajo. Cuando reconoce y aparte ese miedo, todas las emociones alternativas se vuelven evidentes para él. A medida que entrega el orgullo, pronto ve que no está sufriendo un desastre económico, como había pensado. Por lo tanto, al irse desarmando el complejo emocional, resalta cada uno de sus componentes, que ahora tienen menos energía y se pueden entregar individualmente. Al superar el agobio, recordará que suprimió intencionalmente o escapó de cierta parte de la emoción. Ahora puede reexaminarla para evitar que haga un daño residual como producir amargura, culpa inconsciente o una caída de la autoestima. Algunos fragmentos del complejo emocional pueden repetirse durante un tiempo, incluso años, pero ahora se trata de pequeños fragmentos que se pueden gestionar a medida que surjan. De esta manera, la situación de crisis habrá sido superada de forma segura y consciente. Gestionar una crisis a nivel emocional y no intelectual reduce radicalmente su duración. En caso de quien pierde su trabajo, gestionarla desde el nivel intelectual produce miles de pensamientos y escenarios hipotéticos. La persona pasa muchas noches sin dormir debido a los pensamientos acelerados sobre la situación, que la mente revisa una y otra vez. Todo esto es inútil. Hasta que no se entregue la emoción subyacente, los pensamientos seguirán generándose indefinidamente. Todos conocemos personas que sufrieron una crisis emocional hace muchos años y todavía hoy no se han recuperado. La crisis ha enturbiado su vida y han pagado un alto precio por no saber gestionar las emociones subyacentes. Numerosos beneficios se derivan de gestionar con éxito una crisis vital. Por otro lado, la cantidad de emoción suprimida o reprimida es mucho menor. La crisis ha forzado su aparición para que pueda ser entregada y por lo tanto la cantidad que queda almacenada ha disminuido. Crecen las sensaciones de autoestima y confianza porque uno es consciente de que puede sobrevivir y gestionar lo que la vida traiga. Se reduce el miedo a la vida en general. Crece la sensación de dominio, la compasión por el sufrimiento de los demás y la capacidad de ayudarlos a superar circunstancias similares. Paradójicamente, una crisis vital a menudo va seguida de un periodo de paz y tranquilidad de duración variable que a veces se acerca al nivel de la experiencia mística. Con frecuencia, la noche oscura del alma precede a los estados de conciencia elevados. Uno de los ejemplos más conocidos de esta paradoja es el de las personas que han tenido experiencias cercanas a la muerte. Actualmente, hay muchos libros sobre el tema que revelan algo en común.
Una vez que se ha encarado el peor de todos los miedos posibles, el miedo a la muerte lo subyace una profunda sensación de serenidad, paz, unidad e inmunidad al miedo. Muchas de estas personas desarrollan habilidades extraordinarias, se convierten en sanadores o psíquicos y viven estados avanzados de iluminación espiritual. Experimentan avances importantes en su crecimiento personal y la súbita aparición de nuevos talentos y capacidades. Así, cada crisis vital lleva consigo las semillas de una inflexión, una renovación, una expansión, un salto en la conciencia, el abandono de lo viejo para dejar nacer lo nuevo. Sanar el pasado. Si nos fijamos en nuestra vida, veremos restos de crisis vitales del pasado que todavía están sin resolver, pensamientos y sentimientos acerca de los sucesos que tienden a colorear nuestra percepción, y nos daremos cuenta de que nos han discapacitado en ciertas áreas de la vida. Al llegar a este punto, es conveniente preguntarse si vale la pena pagar este coste continuo. Ahora que disponemos de algunas herramientas para gestionar estos retos, podemos procesarlos. Podemos investigar y soltar los sentimientos residuales para que se produzca la curación. Esto nos lleva a otra técnica de sanación emocional que se vuelve poderosa cuando el acontecimiento principal ha pasado. Consiste en situar el suceso en un contexto diferente, para verlo desde otra perspectiva y considerarlo dentro de otro paradigma, con otra importancia y otro significado. Se dice que la mayoría de las personas se pasan la vida lamentando el pasado y temiendo el futuro, y por eso son incapaces de experimentar alegría en el presente. Muchos asumen que este es el destino humano, que nuestra suerte y que lo mejor que podemos hacer es poner buena cara y aguantarlo. Algunos filósofos han aprovechado este enfoque negativo y pesimista para desarrollar los sistemas del nihilismo. Evidentemente, estos filósofos, algunos de los cuales han sido aclamados en los últimos años, son meras víctimas de emociones dolorosas que no han sabido gestionar y que provocaron una intelectualización y una elaboración interminables. Algunos pasaron toda su vida construyendo sofisticados sistemas intelectuales para justificar lo que les resulta absolutamente obvio que es una simple emoción reprimida. Una de las herramientas más eficaces para gestionar el pasado es crear un contexto diferente. Esto significa que le damos un significado distinto. Asumimos otra actitud con respecto a las dificultades o traumas vividos y valoramos el regalo escondido de ellos. Viktor Frankl fue el primero en reconocer el valor de esta técnica en psiquiatría. Expuso su enfoque, que llamó logoterapia, en su famoso libro El hombre en busca de sentido. Con su experiencia personal y clínica, demostró que los acontecimientos emocionales y los sucesos traumáticos cambian y se sanan considerablemente cuando se los dota de un nuevo sentido. Frankl habló de su experiencia en los campos de concentración nazis, donde llegó a considerar su sufrimiento físico y psíquico como una oportunidad para lograr el triunfo interior. Todo se puede tomar de un hombre menos una cosa. La última de las libertades humanas consiste en elegir la propia actitud ante cualquier conjunto de circunstancias. Elegir el propio camino. Frankl, 1954. Frankl recontextualizó sus terribles circunstancias a fin de que tuvieran un profundo significado para el espíritu humano. Cada experiencia en la vida, sin importar lo trágica que sea, contiene una lección oculta. Cuando descubrimos y reconocemos su don escondido, se produce la curación. En el ejemplo del hombre que perdió su trabajo, transcurrido algún tiempo y miró hacia atrás y vio que su anterior trabajo retrasaba su crecimiento y que se había convertido en una rutina. De hecho,
El trabajo le había provocado una úlcera. Antes de perderlo, solo había visto sus ventajas. Más adelante, empezó a ver el precio físico, emocional y mental que había estado pagando. Tras perder el trabajo, se abrió a descubrir nuevas habilidades y talentos. De hecho, comenzó una carrera nueva y más prometedora. Por lo tanto, los acontecimientos de la vida son oportunidades de crecer, experimentar, expandirse y desarrollarse. En algunos casos, al mirar atrás, parece que en realidad había algún propósito inconsciente detrás del acontecimiento, como si nuestro inconsciente supiera que se debía aprender algo importante y que por doloroso que fuera, esa era la única forma de hacerlo. Este principio forma parte de la psicología de Carl Jung, quien, tras toda una vida de estudio, llegó a la conclusión de que en el inconsciente existe un impulso innato hacia la plenitud, la integridad y la realización del ser, y que el inconsciente procura los medios para llevarlo a cabo, aunque resulten traumáticos para la mente consciente. Jung también habló de un aspecto inconsciente de nosotros mismos al que llamó la sombra. La sombra son todos los pensamientos, sentimientos y conceptos reprimidos con respecto a nosotros mismos que no queremos afrontar. Uno de los beneficios de la crisis es que a menudo nos llevan a familiarizarnos con nuestra sombra. Al darnos cuenta de que compartimos todo con la humanidad, nos hacemos más humanos y completos. Todas las cosas que pensábamos que eran culpa de otros están igualmente en nosotros mismos. Así, cuando las llevamos a la conciencia, las reconocemos y las entregamos. Ya no operan en nosotros de forma inconsciente. Cuando la sombra ha sido reconocida, pierde su poder. Lo único que se necesita es reconocer que tenemos ciertos impulsos, pensamientos y sentimientos prohibidos. Entonces podemos gestionarlos con un ¿qué más da? Superar una crisis vital nos hace más humanos, más compasivos. Aceptamos mejor las cosas, nos volvemos más comprensivos con nosotros mismos y con los demás. Ya no gozamos quitándoles la razón a los demás ni a nosotros mismos. Gestionar una crisis emocional nos lleva a una mayor sabiduría y brinda beneficios de por vida. En realidad, el miedo a la vida es miedo a las emociones. No tenemos los hechos, sino lo que nos hacen sentir. Cuando dominamos los sentimientos, el miedo a la vida disminuye. Tenemos más confianza en nosotros mismos y estamos dispuestos a asumir grandes riesgos, porque ahora sentimos que podemos controlar las consecuencias emocionales, cualesquieran que sean. Como el temor es la base de todas las inhibiciones, el dominio del temor implica desbloquear todas las vías de la experiencia vital que antes habíamos evitado. Por lo tanto, el hombre que supo gestionar la crisis de perder un empleo no volverá a experimentar ese miedo. Será más creativo en el siguiente trabajo y estará dispuesto a asumir los riesgos necesarios para alcanzar el éxito. Comienza a ver que, en el pasado, ese miedo inquietante a perder el empleo limitaba severamente su rendimiento. Lo hacía miedoso y cauteloso, y le costó su autoestima al tener que doblegarse ante sus superiores. Uno de los beneficios de una crisis vital es mayor autoconciencia. La situación es abrumadora y nos vemos obligados a detener todos nuestros divertimientos. Contemplar detenidamente nuestra situación vital y volver a evaluar nuestras creencias, metas y valores, así como el rumbo de la vida. Es una oportunidad para reevaluar y soltar la culpa, y también para un cambio total de actitud. Las crisis vitales nos enfrentan a los polos opuestos. ¿Debo odiar o perdonar a esta persona? ¿Debo aprender de esta experiencia y crecer o resistirme a ella y amargarme? ¿Elijo pasar por alto los defectos del otro y los propios o por el contrario,
lo rechazo y ataco mentalmente. ¿Debo retirarme ante una situación similar en el futuro o debo trascender esta crisis y dominarla de una vez por todas? ¿Elijo la esperanza o el desaliento? ¿Puedo utilizar la experiencia como una oportunidad para aprender a compartir o me encierro en una coraza de miedo y amargura? Cada experiencia emocional es una oportunidad para ir hacia arriba o hacia abajo. ¿Qué elegiré? Esta es la confrontación. Tenemos la oportunidad de elegir si queremos conservar o soltar los trastornos emocionales. Vemos el coste de aferrarnos a ellos. ¿Queremos pagar el precio? ¿Estamos dispuestos a aceptar los sentimientos? ¿Podemos ver los beneficios de dejarlos ir? Nuestra elección determinará nuestro futuro. ¿Qué clase de futuro queremos? ¿Elegiremos ser sanados o nos convertiremos en lisiados ambulantes? Al hacer esta elección, es conveniente ver la recompensa que obtendremos al aferrarnos a los restos de una experiencia dolorosa. ¿Cuáles son las satisfacciones que conseguimos? ¿Estamos dispuestos a conformarnos con tan poco? Ira, odio, autocompasión, resentimientos. Todo esto tiene su pequeña recompensa barata, esa pequeña satisfacción interior. No pretendamos que no está ahí. Hay un placer extraño, peculiar, en aferrarse al dolor. Sin duda, satisface nuestra necesidad inconsciente de aliviar la culpa a través del castigo. Nos permite sentirnos desdichados y descompuestos. Entonces surge la pregunta, ¿pero por cuánto tiempo? Veamos el ejemplo de un hombre que no había hablado con su hermano durante 23 años. Ninguno de los dos podía recordar el incidente que había originado el distanciamiento. Lo habían olvidado hace tiempo. Pero tenían la costumbre de no hablarse. Por lo que durante 23 años pagaron el precio de perder su mutua compañía, afecto y unión en los asuntos familiares, así como la posibilidad de compartir experiencias y profesarse amor. Cuando este hombre aprendió el mecanismo de la entrega, comenzó a dejar de lado sus sentimientos hacia su hermano. De repente, estalló en lágrimas de dolor, al darse cuenta de todo lo que se había perdido en los últimos años. Al perdonar a su hermano, provocó una respuesta similar en él y se reunieron. Entonces, uno de ellos recordó el incidente. Había sido una discusión por un par de zapatillas de tenis. Por un par de zapatillas de tenis habían pagado ese precio durante 23 años. De no haber aprendido la técnica de dejar ir, es muy probable que el hombre se hubiera ido a la tumba con su resentimiento. Así que la pregunta es, ¿cuánto tiempo más queremos seguir sufriendo? ¿Cuándo vamos a estar dispuestos a dejarlo? ¿Cuándo vamos a decir basta? La parte de nosotros que quiere aferrarse a las emociones negativas es nuestra pequeñez. Es nuestra parte miserable, mezquina, egoísta, competitiva, rastrera, maquinadora, desconfiada, vengativa, crítica, mermada, débil, culpable, avergonzada y vanidosa. Tiene poca energía, es agotadora, drenante y disminuye la autoestima. Es la pequeña parte de nosotros que representa el autoodio, la culpa sin fin y la búsqueda del castigo, de la enfermedad y del trastorno. ¿Es esa la parte con la que queremos identificarnos? ¿Es esa la parte a la que queremos dar energía? ¿Es así como queremos vernos? Si así nos vemos a nosotros mismos, así nos verán los demás.
El mundo solo puede vernos como nos vemos a nosotros mismos. ¿Estamos dispuestos a pagar las consecuencias? Si nos consideramos rastreros y mezquinos, es poco probable que seamos los primeros en la lista de la empresa para un aumento de sueldo. ¿Es posible demostrar el precio de aferrarse a la pequeñez con la prueba muscular? El procedimiento es bastante simple. Hawkins, 1995 a 2012. Mantén en la mente un pensamiento desdichado y pedante, y haz que alguien presione tu brazo hacia abajo mientras resistes. Nota el efecto. Ahora elige la visión opuesta. Imagínate como un ser generoso, compasivo, cariñoso y experimenta tu grandeza interior. Al instante, habrá un enorme aumento de la fuerza muscular que indica un repentino incremento de la bioenergía positiva. La pequeñez conlleva debilidad, enfermedad, trastornos y muerte. ¿Es eso lo que quieres? La renuncia a los sentimientos negativos puede ir acompañada de otra maniobra muy saludable para la transformación interior. Dejar de resistirse a las emociones positivas. Fortalecer las emociones positivas. El corolario de soltar los sentimientos negativos es dejar de resistirse a los positivos. En el universo, todo tiene su opuesto. Por lo tanto, en la mente, cada sentimiento negativo tiene su contrapartida, tanto si se es consciente de su existencia como si no. Un ejercicio muy iluminador consiste en sentarse, observar la sensación opuesta a la emoción negativa que estamos viviendo y dejar de resistirnos a ella. Digamos, por ejemplo, que se acerca el cumpleaños de un amigo y nos sentimos resentidos y mezquinos. Por lo tanto, nos cuesta salir a comprar un regalo y el día se acerca. Los sentimientos opuestos son los del perdón y generosidad. Basta con empezar a buscar los sentimientos de perdón en nosotros mismos y dejar de resistirnos a él. Al ir soltando nuestra resistencia a ser piadosos, a menudo nos sorprende que los sentimientos piadosos vengan en oleadas. Empezaremos a reconocer que parte de nuestra naturaleza siempre ha tenido la voluntad y el deseo de perdonar, pero no nos atrevíamos a correr el riesgo. Pensábamos que pareceríamos tontos. Pensábamos que manteniendo el resentimiento castigábamos a la otra persona. Pero en realidad estábamos suprimiendo el amor. Al principio, es posible que no sintamos esto consciente y específicamente con relación a nuestro amigo. Pero empezaremos a notar que tenemos este aspecto en nuestra personalidad. A medida que sigamos entregando nuestra resistencia a amar, nos daremos cuenta de que dentro de nosotros hay algo que quiere dar y compartir. Liberarse del pasado y enterrar el hacha de guerra. A medida que sigamos entregando nuestra resistencia a amar, nos daremos cuenta de que dentro de nosotros hay algo que quiere dar y compartir, liberarse del pasado y enterrar el hacha de la guerra. Deseamos hacer un gesto amistoso. Queremos curar la separación, reparar la herida, corregir el error, expresar gratitud y arriesgarnos a que piensen que somos tontos. El propósito de este ejercicio es atraer a nosotros la grandeza, que es el coraje para superar obstáculos. Es la voluntad de pasar al nivel más elevado del amor. Es la aceptación de la humanidad de los demás y la compasión por su sufrimiento al ponernos en su lugar. Al perdonar a los otros, nos perdonamos a nosotros mismos y nos aliviamos de la culpa. Nuestra verdadera recompensa es desprendernos de la negatividad y elegir amar. Somos nosotros los beneficiados. Nosotros ganamos la verdadera recompensa. Este incremento de la autoconciencia trae la progresiva invulnerabilidad al dolor. Una vez que aceptamos compasivamente nuestra humanidad y la de los demás, ya no estamos sujetos a la humillación. La verdadera humildad es parte de la grandeza.
Del reconocimiento de quienes somos realmente surge del deseo de buscar lo que nos inspira. De él se deriva un nuevo significado y contexto para la vida. Cuando ese vacío interior, debido a la falta de autoestima, es reemplazado por el verdadero amor a nosotros mismos, ya no tenemos que buscar la felicidad en el mundo, porque su fuente está dentro de nosotros. Y caemos en la cuenta de que el mundo no puede suministrarnos nada de valor. Ninguna riqueza puede compensar la sensación de pobreza interior. Todos sabemos de la existencia de muchos multimillonarios que tratan de compensar su sensación interna de vacío y falta de valía. Una vez que conectamos con el ser interno, con esta grandeza interior, con esta plenitud, alegría y verdadera sensación de felicidad, trascendemos el mundo. Ahora el mundo es un lugar para disfrutar. Ya no somos dirigidos por él, ya no estamos en el lado del efecto, sino en el de la causa. Cuando utilizamos estas técnicas de renuncia de lo negativo y abandono de la resistencia a lo positivo, tomamos conciencia repentinamente de nuestra verdadera dimensión. Cuando se ha experimentado esto, no se olvida nunca. El mundo no volverá a intimidarnos como una vez lo hizo. Quizás sigamos aceptando las normas del mundo por puro hábito, pero la impulsividad interna, la vulnerabilidad y la duda han desaparecido. Externamente, el comportamiento puede parecer el mismo, pero internamente, ahora sus causas son totalmente diferentes. El resultado final de gestionar conscientemente las emociones son la invulnerabilidad y la imperturbabilidad. Ahora, nuestra naturaleza interior es la prueba de balas. Somos capaces de ir por la vida con gracia y equilibrio.